Y como, digamos, tema de respaldo, daré unos textos sobre la función de un apóstol, que no es la de ser mediador. Bien, primer texto, y creo que es el más importante. Primera de Timoteo 2:5, lo leo desde traducción Reina Valera, lo voy a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no dice que hay 2 o 3 o 12, porque si un apóstol fuera mediador entre Dios y los hombres, entonces hace 2000 años habían 12 mediadores y luego Pablo 13. Bueno, aquí solo dice que uno. Ok, el cual, y aquí aquí el verso 6 me parece importante. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién se dio a sí mismo? ¿El apóstol Pablo se dio a sí mismo? ¿Pedro se dio a sí mismo? No. Quien se dio a sí mismo fue el Señor Jesucristo. Él hizo esa obra de intercesión. ¿Mediante qué? Mediante ese sacrificio que él hizo en la cruz, mediante su sangre. Porque por un hombre entró el pecado. Eso hay otros textos que podemos ver. Por un hombre entró el pecado, por un hombre se pudo reconciliar con Dios. Y el texto 7 me parece muy bueno para demostrar el otro punto del que yo hablo, de la función de un apóstol. Dice Pablo en el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Él nunca dijo, para esto yo fui constituido o yo soy mediador entre Dios y los hombres. Él nunca dijo eso, sino que él fue constituido predicador. La función del apóstol, de un apóstol, de los apóstoles antiguos, era la de predicar, no la de ser mediadores. Me gustaría leerte rápidamente en otra traducción. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo en el momento oportuno. ¿Esta traducción es? Esta es traducción al lenguaje actual. El verso 7 dice, Pablo está diciendo, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Vuelvo a lo mismo, Pablo no está diciendo, Dios me envió para ser el mediador. No, él está diciendo que Dios lo envió para predicar, para llevar este mensaje. Ahora, te voy a hacer un punto que me parece muy importante. Y déjame hacerte una pregunta. Aquí, esta carta de Primera de Timoteo 2:5, ¿la escribió? ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo. Ahora tú dime, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, ¿Jesús todavía estaba en la tierra o ya no? Ya no está. Obvio, Jesús ya no estaba en la tierra. Entonces, ¿por qué está diciendo en tiempo presente? Porque hay. Pablo no está diciendo porque hubo un solo mediador, porque ese es el argumento de muchos de la luz del mundo. No sé si a lo mejor tú me lo vas a dar, pero he escuchado el argumento que dicen, es que mira, entiende que ahí Jesús ya no está en la tierra, Jesús ya está en el cielo, entonces el hombre que puede ser mediador es el hombre apóstol que está en la tierra, el apóstol vivo, y por eso él sería el mediador. Pero yo aquí quisiera que tú veas bien que aquí está hablando en presente Pablo, porque él nunca dijo porque hubo un solo mediador. Pero como Cristo entonces ya no está, ya está en el cielo, entonces yo, el apóstol Pablo, porque yo soy apóstol y Cristo me mandó, entonces yo soy el mediador entre Dios y los hombres. Y que luego dijera Pablo, pero espérame, también está Pedro, también está Juan, también está Mateo, todos somos mediadores entre Dios y los hombres. Entonces habría que corregir y que diga, porque hay un solo Dios y habemos 13 mediadores entre Dios y los hombres. Yo, el apóstol Pablo, más Pedro, más Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo dice, más sin embargo, dice Pablo en el verso 7 que él fue puesto para predicar, no para ser mediador. Continúo. Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debidos. Voy a tratar de leer rápido. Más el 24, más o sea, Jesucristo, no Pablo, no Pedro. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. No cambia. ¿Ves? Y dice tiene, no dijo tuvo. Y vuelvo a lo mismo. Hebreos, ¿quién escribió Hebreos? Las cartas de Hebreos. El apóstol Pablo. Jesús ya no estaba en la tierra. Jesús ya no estaba como en su forma humana. Él ya estaba en el cielo. Aún así Pablo está diciendo que él todavía tiene este sacerdocio. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él puede salvar. ¿Quién? ¿Pablo? No. ¿Pedro? No. Jesucristo.
El 26, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha. ¿Cómo fue este sumo sacerdote Jesucristo? Santo, inocente y sin mancha. Aquí entraría otro tema que si después lo podemos tratar, que ustedes enseñan que el apóstol de ustedes es santo, limpio e inocente, igual que Jesucristo, pero tal cosa también es otro error de su doctrina supuestamente perfecta y revelada. El único perfecto y limpio y sin mancha fue Jesucristo, que por eso Él hizo esa sangre limpia, fue la que pudo hacer esa intercesión, no la sangre de algún humano que no es santo ni limpio, como ustedes enseñan, que sus apóstoles enseñan que ellos son limpios, santos y puros, pero bueno, será otro tema, ese también, un tema muy interesante, por cierto, que espero podamos debatir o dialogar. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, ¿ok? Porque no tienes necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿tú te acuerdas? Antes sí habían hombres que hacían esa mediación usando sangre de un animal. Bueno, siguiente texto que voy a utilizar. Bueno, tenía Hebreos 7:22 en otra traducción, pero ya sería alargar mucho. Hebreos 8:1 y el 6. Incluso en el título, en una de las versiones, en una traducción dice, Jesucristo, mediador de una nueva y más valiosa alianza, dice desde el 1. Ese es el punto central de cuanto venimos diciendo, que tenemos tiempo presente, junto al trono celestial de Dios, es decir, ya no en la tierra, sino ya en el cielo, tenemos un sumo sacerdote, versículo 2, que desempeña, no dice desempeñó y como está en el cielo ya no puede, y ahora entonces el que desempeña esas funciones es el apóstol vivo en la tierra. No sé si Guillermo Maldonado, no sé si los 3 apóstoles de Filipinas, porque hay un montón de apóstoles, pero a lo mejor todos esos apóstoles hacen esa función. Pero bueno, aquí dice que no. Aquí dice, incluso el mismo Pablo, él no está diciendo que él desempeña esas funciones. Él está diciendo que allá en el cielo, el cual desempeña sus funciones en el santuario, en la verdadera tienda de la presencia construida no por seres humanos, sino por el Señor. No en templos hechos de mano, ni lujosos, ni templos que quieran solamente hacer crecer, no sé si un ego o no sé qué es lo que quieren hacer crecer. El verso 6. En realidad, ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelso cuanto mayor es la alianza de la que es mediador, y cuánto de más valor son las promesas en esa que está cimentada. Aquí está igual hablando en presente, no está diciendo porque fue el mediador y ahora ya no lo puede ser. Hebreos, otro texto que vamos a utilizar, Hebreos 9:13 al 15. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, dice el 15. Por eso es el mediador. Vuelvo a lo mismo. Y yo insisto en esto porque así se demuestra pues el error de la doctrina de la luz del mundo, que dice, no, Cristo ahorita ya no, sino ahorita el apóstol vivo. Porque por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna de Dios. Hebreos 9:13, bueno, es otra traducción, no la leeré para no perder tiempo. Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aquí no está diciendo, nuevamente vuelvo a decir, aquí no está diciendo, ustedes han llegado a mí, el apóstol, que yo soy ahora el mediador. Cristo ya está en el cielo y él no puede cumplir con esas funciones. Yo, el apóstol en la tierra, yo, el apóstol vivo, cumplo con esta mediación. No. Aquí Pablo, el mismo apóstol Pablo, un apóstol verdadero, está diciendo, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Ok, Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró, vuelvo a lo mismo, tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, ya está en el cielo, Jesús el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote, y eso es algo que se me pasó decir, un mediador debe conocer a las dos partes. Un mediador
es como una tercera persona que interviene para solucionar el problema entre ambas partes. ¿Cuál era el problema? Por una parte está Dios, por otra parte está la humanidad. Había un problema. El mediador debe conocer perfectamente ambas partes. Cristo cumplía perfectamente esa misión, puesto que en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, Él conocía perfectamente tanto las debilidades del hombre como la naturaleza divina. Por eso Él era ese mediador. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Aquí nuevamente entra para ese tema, que Jesús nunca pecó. Aquí Pablo nunca está diciendo, porque yo tampoco nunca pequé. Y el apóstol Pedro tampoco nunca pecaron. Todos nosotros, los apóstoles, somos santos, puros e inocentes. No. Ellos están especificando. El que nunca pecó. ¿Quién? Y siempre se habla de uno, Jesucristo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibimos misericordia. Bueno, otro texto, creo que ya llevo muchos, pero creo que es importante, quizá me salte algunos. Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigos con Dios. ¿Quién? Jesucristo, no un apóstol, Él fue el mediador. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo? Jesucristo allá en el cielo. No es necesario que esté un hombre aquí en la tierra, a menos Pablo no lo está diciendo, sino él tendría que especificar. Jesús está en el cielo, pero ahorita yo, el apóstol Pablo y Pedro y Juan, nosotros estamos intercediendo por ustedes aquí en la tierra. No lo dice. Juan 1:2. ¿Cuántos me faltan? Ya solo me faltan 2 más y ya. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado. Yo, el apóstol Pablo. No, me equivoqué, así no dice. Mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Hubiera dicho, tienen 13 abogados, habemos 3 apóstoles en la tierra. No dice así. Dice, tenemos un abogado que defiende, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Igual aquí Pablo está diciendo que solamente hay un abogado, que sería Jesucristo, y no 13, porque si nos quedamos con la idea que enseña la doctrina revelada, perfecta, inmutable de la luz del mundo, de que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, tendríamos que entonces creer que hubieron 13 mediadores hace 2000 años y que esos 13 eran los abogados de los humanos por si alguien tenía pecado, pero aquí Juan dice que no, dice que solo hay uno que te defiende y que ese es Jesucristo, el justo, el que nunca pecó. Por último, Efesios 2:16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. ¿Quién reconcilió? ¿El apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Otra vez, no. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí tampoco veo que Pablo diga que ahora todos tienen acceso gracias a mí, el apóstol vivo que estoy en la tierra, o también gracias al otro apóstol, Pedro, que también está vivo en la tierra. No veo esos textos, no veo esas expresiones, no veo ninguna de las expresiones que usa la luz del mundo. Y te vuelvo a repetir, yo conozco bien sus expresiones, sus argumentos y lo que ustedes enseñan. No veo en ninguno de estos textos algo de lo que ustedes enseñan sobre un apóstol vivo, un apóstol moderno. Te vuelvo a repetir, suponiendo que alguien pudiera comprobar que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, si tú pudieras comprobar eso, aún así déjame decirte que tú estarías a la mitad del camino de probar que tu líder, Nazón Joaquín, sea mediador entre Dios y los hombres, porque para eso, aunque tú ya hayas demostrado que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, faltaría probar que tu líder sea apóstol, porque en ese caso,
Si tú puedes probar eso, entonces Guillermo Maldonado también es mediador entre Dios y los hombres, y este apóstol, todos son mediadores entre Dios y los hombres, y creo que no es tal cosa. Ya di, creo que suficientes textos para probar que ese fue mi punto, el único mediador entre Dios y los hombres no vamos a decir es Jesucristo, y los apóstoles, su encomienda era llevar esta noticia, llevar este evangelio. Para eso tengo más textos.